Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando se utiliza la palabra corazón, no se está refiriendo a la bomba de sangre, se está refiriendo a la mente, las intenciones de la mente, del corazón, porque pensamos con la mente. Y tenemos que saber separar mente de emociones, es el pensamiento. Nosotros debemos ser lo que pensamos, no lo que sentimos, no nuestras emociones. Las emociones tienen que estar subyugadas al pensamiento. Y ese pensamiento obviamente tiene que estar repleto de la palabra de Dios, de información divina, del punto de vista divino, de la mente de Cristo. Por lo cual es importante que entendamos que en la antigüedad los griegos relacionaban el corazón con digamos, el órgano encargado de pensar. Y es importante que sepamos diferenciar, y aunque sería muy romántico mencionarlo, sobre las canciones que dicen te amo con todo mi corazón, en realidad nosotros amamos con la mente, porque la mente es la que se encarga de la concentración del pensamiento. Entonces es importante que sepamos diferenciar emociones de lo que son nuestros pensamientos. Y nuestras emociones deben responder al pensamiento. Y ese pensamiento obviamente tiene que estar fundado, basado, concentrado en conocimiento. Ese conocimiento no es útil si ese conocimiento no está basado en Dios, no es Dios, no es la información divina. De lo contrario estaríamos simplemente cayendo en información hueca. Y para mucha gente yo sé que algunas cosas pueden sonar un poco densas, un poco complicadas, un poco pesadas, un poco difíciles de digerir, o simplemente chocan mucho con sus costumbres o su religiosidad y simplemente rechazan el mensaje. Y es el derecho de cada quien, la libertad de cada quien de decidir si acepta o no acepta la información. Pero lo importante es que quienes realmente estén interesados en estudiar se concentren y sigan y sigan y sigan. Y Cristo dijo, y a los que creyeron, que si permaneces en mi palabra será verdaderamente mis estudiantes, macetes, mis estudiantes, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de culpa. Por ejemplo, uno de los graves errores de las cosas que carcomen al ser humano, al cristiano, es la culpa. Cargar con culpas de errores pasados. Eso Dios lo echó al fondo del mar. Si te tortura tanto un pecado, cítalo y Dios se encarga de eso. Si Él los borra y los echa al fondo del mar, ¿quién eres tú para recordarlo? No tienes ni siquiera derecho de recordar tus errores pasados. Y a veces podemos cometer burradas terribles en las que decimos, Dios, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? Pero deja de eso ahí. Ya basta de torturarte con eso porque no tienes ni siquiera tiempo ni derecho a ocuparte de los dramas de lo que sucedió en el pasado en tu vida. Y cuando logras entender que Dios te perdona de manera infinita y perfecta, entonces logras dejar todo eso atrás y seguir adelante, avanzar, avanzar, avanzar. Es lo que realmente debe interesarnos, es lo que realmente debe concentrarnos, poner nuestros ojos en la meta, a fin de alcanzar la meta. Pero para nosotros poder disfrutar de este manjar, debemos estar en la llenura del Espíritu Santo. Para poder alimentarnos, tenemos que estar concentrados y con el protocolo divino, que es en la llenura del Espíritu Santo, con la precisión de la palabra de Dios, para avanzar, allí, alcanzar la meta. Por lo cual, siempre les recuerdo que es importante, que es de una práctica constante, diaria, cada vez que cometemos algún error, cada vez que pecamos. Que de hecho, pecado es actuar independientemente de Dios. ¿Y qué es actuar independientemente de Dios? Bueno, todo aquello que signifique dejar a Dios a un lado y preocuparnos nosotros, ocuparnos por nosotros mismos. No solo pecado de prostitución, homosexualismo, drogas, mentir, robar, eso no solamente es pecado. Porque realmente la gente se le olvida que pecado es actuar independientemente de Dios y tratan entonces de que preocuparse no es pecado. La ansiedad no es pecado, el miedo no es pecado. Y son igualmente como los otros. Conozco de un pastor que predicaba y decía, en esta iglesia hay 3 prostitutas, pero por aquel lado hay 3 viejas chismosas. Y no existe ninguna diferencia entre uno y otro. Lo que sucede es que, por favor, las prostitutas no repartan tarjetas en el estacionamiento.
Y ciertamente para Dios no existe pecado grande ni pecado pequeño. Son exactamente igual porque Cristo murió en la cruz por todos ellos, por todos nuestros pecados. Entonces, a fin de esto, nosotros debemos presentarnos ante Él, ante el trono de la gracia, para presentar nuestros pecados y decirle gracias, Padre, porque tu Hijo Jesús lo pagó todo en la cruz. En ese instante volver a ser blancos como la nieve para estar entonces concentrados en el estudio de la palabra de Dios. Así que los invito en estos instantes a fin de que podamos concentrarnos y disfrutar del fenómeno espiritual, disfrutar de este manjar espiritual, que es el conocimiento de su palabra, alimentarnos de eso. Así que unos breves instantes y comenzamos. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad, este privilegio tan maravilloso que nos das de poder alimentarnos de la palabra, poder alimentarnos de la mente de Cristo. Te pedimos que vengas a hacer este mensaje claro, que sea el Espíritu Santo quien se encargue de comunicar tu mensaje al espíritu humano. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, hemos estado viendo la serie de la Trinidad. Ya demostramos, o ya de alguna forma, dimos un repaso somero. Y cuando siempre digo que es un repaso somero es porque ciertamente esto es simplemente una pequeña introducción de cada uno de los temas. Porque estos temas se estudian en seminarios teológicos de muy alto nivel en el que pasan años para llegar a conclusiones o a temas como los que estamos tratando en estos estudios. Entonces he querido hacer una pequeña introducción a cada uno de los temas, precisamente porque la intención es darles un abreboca para poder fundar unas bases sólidas, para poder progresar en el estudio de la palabra de Dios. Por eso vimos entonces los atributos divinos, que no se nos puede olvidar que es soberanía, amor, rectitud, justicia, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Entonces, cuando conoces todos esos atributos, comienzas a entender lo poderoso, grande y perfecto que es Dios. Y eso nos lleva, como consecuencia, de conocer el concepto de la Trinidad, que ya lo vimos recientemente, y saber que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son coiguales, coeternos y coinfinitos. Y entonces comprender que Cristo es Dios. Pero entonces nos lleva ahora a estudiar el tema de la unión hipostática. Proviene del griego hypostasis, que significa dos naturalezas unidas de manera perfecta, sin mezclarse. ¿Okay? Cristo no podía hacer milagros desde su humanidad siendo hombre. Él pedía al Padre que hiciera los milagros. Pero Cristo hizo milagros desde su deidad, pero no desde su humanidad. Precisamente porque no podía hacer usos de su deidad, porque entonces eso lo descalificaría como hombre para pagar en la cruz. Porque quien tiene que pagar en la cruz por nosotros es un hombre. Porque fue un hombre, en el caso de Adán, el que murió por nosotros. Y de igual forma Cristo, para pagar por nosotros, tiene que morir como hombre. Entonces vamos a estudiar lo que es la deidad de Cristo. Entonces la preexistencia de Cristo. Hay diferentes pasajes bíblicos que nos hablan de infinidad de maneras sobre la preexistencia de Cristo y sobre la deidad de Cristo. Entonces es importante que veamos la magnitud de lo que tenemos enfrente, la magnitud del regalo infinito que nos hizo Dios. O sea, nosotros, cuando nos damos cuenta que no depende en ningún momento de nuestras capacidades, digamos, nuestras decisiones o nuestro buen comportamiento, y que todo depende de Él, entonces logramos desarrollar humildad verdadera. Y la humildad verdadera no es solamente juntar las manitos y caminar con los pies pegaditos y hablar bonito y bajito. La humildad es someterse a la autoridad. Esa es la verdadera humildad. Entonces, a la autoridad, ¿cuál autoridad? Bueno, comenzando porque debe ser la autoridad divina. Y luego seguir los parámetros de lo que significan las representaciones de la autoridad de Dios aquí en la tierra. Un ejemplo clásico y muy sencillo es cuando conducimos en la calle y ver que podemos saltarnos un semáforo en rojo, o vemos que podemos pasar sobre el rayado, paso peatonal o cualquier otra infracción que podamos cometer porque no nos ven la autoridad, porque la policía no nos ve, pero Dios nos ve. Ahora, eso es muy fácil, cualquiera cae en ese error. Entonces, ser humilde, la autoridad, es reconocer primero la autoridad de Dios con su palabra y lo que tenemos ahí. Cuando lo vamos conociendo, vamos sintiéndonos cada vez más pequeños y dándonos cuenta de lo pequeños que somos y lo infinitamente grande que es Él. Y comenzamos entonces a someternos a las diferentes autoridades de Dios, de las autoridades
gubernamentales, las autoridades legales, incluso la autoridad del pastor, del comunicador. Que el comunicador no tiene nada más especial que cualquiera de los otros dones espirituales. El comunicador, como siempre les he dicho, no es más que un individuo que se ha dedicado a estudiar y a enseñar. No es más superior, no es mejor, no es un ser humano perfecto, es un individuo imperfecto totalmente como cualquier otro. Lo único que el don de comunicador tiene, obviamente, es más ruidoso, es más llamativo, se expone más porque se le escucha la voz, pero no tiene no es especial con respecto a los demás dones, como el don de ayudas, el don de dar, de oración, muchos otros son partes del cuerpo de Cristo. Entonces, en el caso del comunicador, sí conlleva una responsabilidad muy grande, porque se requiere mucha disciplina, mucho respeto por el estudio de la palabra de Dios para poder transmitir el mensaje lo más certero posible. Aunque eso pueda desagradar a algunas personas, y es totalmente válido, es la libertad de cada quien. Pero entonces el don de comunicador conlleva una responsabilidad muy grande, porque no hay que agregarle nada a la palabra de Dios. Hay de aquel que le agregue un punto o una iota. Y luego conlleva cierto nivel de autoridad, claro que sí, cierto nivel de poder impartir cierta disciplina. ¿Cuál? De pronto, en una clase en vivo en la que se encuentran varias personas, poder decirle a una persona mantenga silencio porque estamos en clase. Ese nivel de autoridad. Pero de ahí, en el momento de la clase, de allí en adelante, no existe tal cosa. Entonces, cuidado con aquellos de pastores dirigiendo la vida personal de cada quien. De mucho cuidado. El pastor no debe involucrarse nunca en la vida personal, ni tomar decisiones, ni decir qué debe hacer, porque la consejería también es errónea. El pastor no debe dar consejería, porque no es más que una persona metiéndose en la soberanía, en la libre voluntad del individuo. Y cada quien debe ser autónomo. Y el propósito del estudio de la palabra de Dios es que nosotros nos representemos a nosotros ante Dios, a nosotros mismos ante Dios, como nuestros sacerdotes, como somos nuestros sacerdotes. Entonces es importante que nosotros podamos tener las herramientas suficientes para representarnos a nosotros mismos ante Dios. Entonces, y que seamos autónomos a fin de que nuestros problemas personales podamos resolverlos solamente con el estudio de la palabra de Dios, porque todas las respuestas están allí. Y es ahí donde entiende que todos los dramas, traumas, complejos y cosas del pasado que vengamos cargando se pueden eliminar y los psicólogos se quedarán sin empleo. Claro, para eso habría que ser que todos los cristianos estudiaran bien la palabra de Dios. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que en la medida que nosotros nos disponemos a conocer de la palabra de Dios, comenzamos a entender lo infinitamente grande que es Él y lo diminuto que somos nosotros. Y dejamos de tener el protagonismo entre la palabra de Dios. Entonces comenzamos a descansar en sus provisiones y comenzamos a entender que lo único que debemos hacer es descansar, no hacer nada. Él tiene un plan perfecto. Entonces cuando vamos a estudiar ahora el tema de la deidad de Cristo, la unión hipostática y la preexistencia de Dios, de Cristo, entonces nos da una claridad de por qué razón Dios Hijo en la eternidad pasada decidió hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz. Eso es infinitamente grande, porque eso demuestra que hay un plan perfecto. Entonces podemos soportar sobre la roca, descansar en su plan, descansar en sus maravillas y decir, no tengo nada de qué preocuparme. Entonces ahora sí quiero conocer más. Entonces, allí. La unión hipostática es deidad disminuida y humanidad verdadera, juntos en una sola naturaleza. Dos naturalezas juntos en una sola persona, sin mezclarse. Entonces, eso. Vamos entonces a leer aquí en el libro de Louis Perry Schaeffer, teólogo del siglo pasado, donde nos explica un poco sobre lo que es la preexistencia de Cristo. En Juan 1, 15, 30 dice, 2 veces en estos pasajes, Juan el Bautista afirma que Cristo era primero que yo. Allí nos indica una relación de tiempo, y aunque Juan era mayor en edad que Cristo, aquel declaró que Cristo era primero que él. La idea unitaria de que en este caso Juan estaba declarando que por escogencia divina Cristo era de un rango y de una dignidad más elevados que Juan. Es imposible y no lo puede probar la exégesis desprejuiciada.
Si Juan hubiera estado refiriéndose solo a algo relacionado con la escogencia divina y con la dignidad, él hubiera dicho solamente, él era primero que yo. El texto pues declara que en punto a tiempo Cristo le precedió a Juan. ¿Qué quiere decir? Los socinianos, que son cristianos, ¿no? Digamos un ramo del cristianismo donde creen en Cristo, pero consideran que Cristo no existía antes de su encarnación, que de alguna forma fue llevado al cielo, fue formado desde el punto de vista espiritual para que luego viniese con su mensaje y luego allí sí ascendió a la diestra de Dios Padre. Pero eso significaría disminuir su deidad, sería someterlo o llevarlo a un punto inferior en el que simplemente no preexistió. Al decir eso, seríamos diciendo que sería un Dios creado, un semidios o un mini Dios, cuando la realidad nos dice, en diferentes versículos, y es que lo vamos a estudiar ahora, que Cristo existía antes de la fundación del mundo. Es más, estaba en la creación del universo, dirige el universo. Mientras Él estaba siendo crucificado o mientras estaba ensuciando los pañales, siendo un bebé en el pesebre, Él aún así Él estaba controlando el universo. Él es el que mantiene el funcionamiento de todo el universo. Antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, ya Cristo se encontraba con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Entonces, en la medida que nosotros logramos entender la magnitud tan increíblemente grande de esto que se nos está presentando y se nos abren los ojos de decir que Dios se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz, entonces nosotros decimos, wow, qué increíble, qué maravilloso regalo y el privilegio tan grande que tenemos de vivir en este tiempo. Entonces dejamos de admirar también los profetas del Antiguo Testamento y todas aquellas personas que vivieron en el Antiguo Testamento antes de la encarnación y decían, bien, hay gente que le hubiese deseado vivir en esa época. Pero nosotros nos encontramos en una época increíble porque luego de la encarnación y el evento infinito de la cruz, nosotros estamos aquí y hemos visto eso en el pasado. Mientras que en el Antiguo Testamento ellos veían eso en el futuro. O sea, esto es lo que va a suceder en un momento en el que sacrificarán el Cordero sin mancha que quitó los pecados del mundo. Entonces nosotros estamos viendo en retrospectiva el pasado, como que ya sucedió. Entonces, es un privilegio porque tenemos la evidencia a través de la mente de Cristo de todo lo que se hizo en favor del género humano. Entonces, continuando aquí, en Juan 6:33, el 38, el 41, el 51, el 58 y el 62, imagínense todos esos versículos, les invito a que revisen uno por uno. Ahora revisaremos algunos, pero son muchos como para poder leerlos todos. Dice, en estos pasajes Cristo repite 7 veces la declaración de que Él vino del cielo. A esto se le puede agregar la palabra de que Cristo le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. En Juan 3:3. Similarmente, Él enfatizó esta verdad al pronunciarla de nuevo en Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenas habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y entonces dice, los socinianos tratan de deshacerse de este cuerpo de verdad y mediante pura invención, que no tiene ni siquiera un vestigio de apoyo bíblico ni tradicional, ofrecen la hipótesis de que un tiempo después del nacimiento de Cristo, Él fue llevado al cielo para recibir la palabra de verdad, la cual se le encomendó a Él y por tanto, Él bajó del cielo. Los sustentadores de esta forma de doctrina, posteriores a Socinio y a sus seguidores inmediatos, creen que estos pasajes afirman que Cristo ha sido admitido para que tenga íntimo conocimiento de las cosas celestiales. Pero si este fuera el caso, Cristo no sería superior a Moisés o a cualquiera de los profetas. En Juan 3:13 se señala que ningún hombre ha subido al cielo y que Cristo es el único que ha estado en el cielo. Hay una traducción de este pasaje que dice, ningún hombre, con excepción de mí mismo, ha estado jamás en el cielo. Con la misma finalidad, la declaración del Señor en Juan 6:62 no solo prevé la ascensión literal de Cristo, que se nos narra posteriormente en Hechos 1:10, sino que declara además que cuando Él ascendió, volvió a subir a donde estaba primero. Sobre esta controversia pudiéramos citar con provecho a un antiguo escritor
que es el doctor Eduardo Nares, otro teólogo, que nos dice lo siguiente: no tenemos sino las contradicciones positivas del partido unitario, con las cuales nos quieren probar que Cristo no vino del cielo, pese a que él dijo de sí mismo, que él había venido del cielo, que aunque Cristo declaró que él había visto al Padre, él no lo vio, que aunque él afirmó que él vino de Dios de la manera más peculiar y singular, él no vino de Dios de una manera distinta a aquella. ¿Qué quiere decir aquí el doctor Eduardo Nares? Que para cierto grupo o cierta sección del cristianismo, si se podría llamar así, no existe tal cosa como que Cristo hubiese preexistido. Y lo grave de eso es negar la deidad de Cristo. Es una forma de disminuir. Y es ahí donde el plan satánico de bombardear, número uno, a la humanidad para que no vengan a creer en Cristo, neutralizando el Evangelio, tratando de neutralizar el Evangelio. Y luego, al grupo de cristianos, bombardearlos, torpedearlos con información falsa, para que el que quiera creer en Cristo no crea, o crea que sí cree, o una vez que creyó, no crezca espiritualmente. Entonces viene el bombardeo con información falsa. Entonces vienen allí tendencias religiosas muy, muy perversas, que de verdad que inventan una cantidad de disparates impresionantes. O distraen al cristiano en emocionalismo, en prácticas de verdad vergonzosas, como una que recientemente vi, una pastora que se tira al suelo y que tienen que echarle billetes encima para que ella resucite o que algo así, como que para que salga del trance. Entonces, claro, mantienen al grupo de cristianos, en lugar de informados, en lugar de alimentarlos con la palabra de Dios, envueltos en manifestaciones de emocionalismo vergonzosas y en cosas que no tienen nada que ver. Y lo menos que se ha convertido la iglesia es en un salón de clases donde realmente se tiene que impartir la información espiritual. Y aunque esto pueda sonar de pronto muy técnico y muy académico, es justamente eso lo que nosotros estamos llamados a estudiar en la iglesia. El conocimiento de la palabra de Dios de forma más precisa posible, porque eso va a garantizar que podamos ejecutar el plan divino en nuestras vidas. Eso es lo que va a garantizar que podamos tener una vida de paz en medio de situaciones tan terribles como las que vemos constantemente. Entonces, es importante que sepamos discernir y excluir de nuestra vida todo aquello que estorba. Y es importante que entendamos que todo ese tipo de expresiones emocionalistas, distorsionadas, no te hacen crecer espiritualmente, lo que hacen es una vergüenza terrible. Y claro, eso es práctica precisamente de personas que son negativas a la palabra de Dios, sin ánimos de criticar, porque no es cuestión de criticar, pero sí es importante que llamemos la atención de lo que realmente tiene que ser importante en cuanto al estudio de la palabra de Dios y que realmente no es relevante, que realmente es para desechar. Entonces, tomemos en cuenta eso. Entonces, continuando aquí, dice, el doctor John Whitaker escribe este importante evento a su manera. Abraham, vuestro padre, le dijo nuestro Salvador a los judíos. Repito, Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. De este modo, nuestro Salvador se le estaba presentando a sus compatriotas como el Mesías, el gran objeto de esperanza y deseo de sus padres. Es decir, los judíos estaban esperando al Mesías, estaban esperando al enviado, estaban esperando al Salvador desde muchas generaciones. Y cuando Cristo se les presenta, le dice, yo soy, ellos en lugar de creerles, lo que hicieron fue rechazarle. Y entonces, cuando él dice, desde antes de Abraham yo soy, vuestro padre, se está refiriendo a Abraham, que es el padre de todos los judíos, y resulta que yo, antes de Abraham, yo estaba aquí. Entonces, claro, para el individuo religioso es una declaración sumamente desagradable, porque el individuo religioso no soporta la verdad, les desagrada, porque sobre todo en muchos casos les quita protagonismo. Además que el pueblo judío esperaba que llegase un Salvador, un Mesías, de manera violenta, que fuese un guerrero con espada cortando cabezas.
Pero eso, y por eso creyeron que Moisés era. Pero entonces, cuando llega un momento en el que Cristo se presenta y la oportunidad y la oferta de salvación es infinitamente más grande que llegar como un guerrero, cortar cabeza, ellos la rechazaban, porque ellos no querían eso, querían un guerrero. Y aunque Cristo es elevado y condecorado con el título de Señor de Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, un título nobiliario del conquistador, está justamente diciendo que es a nivel espiritual y a través de creer en Cristo, de creer en su obra en la cruz. Entonces es infinitamente más grande que un guerrero que viene a cortar cabeza. Pero sus compatriotas, puesto que no reconocieron en él que podían proclamarse como con carácter de Mesías y por tanto no admitieron que él tenía prioridad sobrenatural de existencia con respecto a Abraham, prefirieron considerar que las palabras de él tenían una significación meramente humana. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Pero ¿qué contestó nuestro Salvador ante este comentario tan bajo y grosero con respecto a lo que él había dicho? Se retractó, acomodando su lenguaje y a la horrible perversidad de ellos y abandonando así sus pretensiones que había declarado de que poseía esa dignidad. No, si hubiera actuado así, hubiera sido degradante para su dignidad e injurioso para los intereses de ellos. Él realmente repitió la misma afirmación. Él realmente proclamó con mayor fuerza su prioridad de existencia. Él aún sublima tanto su carácter divino como su preexistencia. Se remonta mucho más allá que Abraham, asciende hasta más allá del orden de la creación y se coloca con Dios en la cabeza del universo. De este modo, él se arroga el más alto tono de dignidad, que era el de los judíos, que era lo que los judíos esperaban que se asumieran su Mesías. Y él hizo también esto de la manera más enérgica, que la sencillez de su lenguaje, tan natural para la grandeza inherente, pudo permitir. Además, él introdujo lo que dijo con mucha solemnidad formal, la cual creció con la repetición. De cierto os digo. Cuando dice de cierto os digo, presten atención, que hay aquí un punto doctrinal importante. Entonces dice, de cierto os digo, exclama él, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, él está declarando ante un grupo de individuos religiosos que efectivamente él es antes de Abraham. Está por encima de todos sus principios religiosos. Y gracias a eso intentaron apedrearle. Quisieron atraparle, pero no era el momento y no pudieron hacer nada. Entonces, Cristo está declarando que efectivamente él estaba desde antes de la fundación del mundo. Entonces, continuando con ese tema, veremos ahora en Miqueas 5:2, porque Cristo, como les repito, siempre ha existido, es coigual, coeterno y coinfinito con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y nos dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias. Pero tú, Belén de Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué bello. Entonces, cuando, por cierto, aquí menciona Señor, en ese mayúscula se está refiriendo a Señor Dios, Curios, amo. Y continuamos. En Juan 1:1, como hemos visto ya en muchas ocasiones, dice, en el principio, que es un tiempo imperfecto, un verbo en griego que está en un tiempo imperfecto, que quiere decir en el principio que no era un principio, porque no se está refiriendo al principio de la creación del universo, se está refiriendo a la eternidad pasada. Entonces, en el principio que no era un principio, creó Dios los cielos y la tierra, está refiriendo a una eternidad totalmente anterior a la creación del universo. En el principio era el Logos, perdón, porque me confundí entre un versículo y otro. En el principio era el Logos, o sea, el verbo. Se tradujo como verbo, pero es mucho más completo la palabra manifestación, porque Cristo es la manifestación del pensamiento de Dios, es la parte visible del pensamiento de Dios. Entonces, en el principio era el Logos, era el verbo, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios.
Y se está refiriendo, como decía, en un tiempo imperfecto, en un tiempo en el que no es la creación del universo. Entonces, continuando. En Juan 8:58, haciendo referencia a la eternidad, vamos a ver. 8:58 nos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, a punto de doctrina, antes que Abraham fuese, yo soy. Que lo leímos allí en lo que nos explicaba Louis Perry Schaeffer y nos hacía mención al doctor Whittaker. Bien, continuando entonces con esto, podemos encontrar que en Romanos 9:15, nos dice lo siguiente. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es que como que me confundía, no sé qué no era. En la 9:5, perdón, 9:5. Vámonos. Romanos 9:5. Ok, y nos dice, de quienes son los patriarcas, y las cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando habla de los siglos, se nos estaba refiriendo a los siglos de 100 años que nosotros usualmente utilizamos como fecha, sino a una manera de decir milenios, porque se está refiriendo a miles de años. En Hebreos 8, del 1 al 10, nos dice, 8 del 1 al 10. Ahora bien, el punto principal, lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, se está refiriendo a Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque de hecho, haciendo un paréntesis, todo lo que fue el tabernáculo, todo lo que fue el templo, todo lo que fue todas el arca, todas las construcciones del Antiguo Testamento no era más que una representación de lo que sería Cristo. Son materializaciones de lo que sería Cristo, por las medidas, por el material utilizado. Entonces, y el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era una representación de lo que sería Cristo al momento de la crucifixión y lo que es ahora. Nosotros somos sacerdotes porque tenemos también un sumo sacerdote que nos representa ante Dios. Entonces, todo esto es haciendo referencia a lo que Cristo vino a abolir una vez que muere en la cruz, para que nosotros vengamos a entender lo que significa todo esto. El maravilloso privilegio de tener una representante por toda la eternidad. Y cuando le dice a Abraham, tendrás un descendiente sentado a la diestra de Dios Padre, en el trono del Señor. Se refería en parte a David, pero de allí proviene la línea de David, de allí proviene para venir a encarnar en nuestro Señor una vez en el cuerpo humano que fue Cristo, para que entonces esté sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, repito desde el principio en el 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor y no al hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. El sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo y presentaba las ofrendas, los sacrificios de los animales sacrificados para digamos, agradar a Dios, para el pago de los pecados del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Cristo se presenta como nuestro sumo sacerdote, Él se presenta, pero ¿qué cordero va a llevar? Es Él voluntariamente que se entrega por nosotros. Entonces es infinitamente grande, mucho más grande que las obras
del Antiguo Testamento, y estaban allí esas obras y esas manifestaciones del Antiguo Testamento como una manera de representar lo que sucedería en la cruz. Porque ofrenda y sacrificio no quisiste, le dice Dios Hijo a Dios Padre. Y se está refiriendo a que todas esas manifestaciones del Antiguo Testamento, sacrificios y todo eso, no eran más que sombras de lo que sucedería en la cruz. No son reales, eso en ningún momento pagó un solo pecado. ¿Okay? Es más, ni todas las obras buenas del género humano son capaces de pagar un solo pecado del más pequeño de los seres humanos. Porque es la obra de Cristo en la cruz. Entonces, todas las manifestaciones de sacrificios del Antiguo Testamento no eran más que representaciones de lo que sucedería en la cruz, pero bajo ningún concepto son o pueden ser formas de pago de la espiritualidad, del pecado. No son más que representaciones para que nosotros podamos entender, para que ellos pudieran entender lo que iba a suceder en la cruz. Entonces, continúo aquí. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si aquel tabernáculo hubiera sido suficiente, entonces no hubiera sido necesario que Cristo viniese. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Está hablando de las de ellas, son estos. Su palabra, su pensamiento, su conocimiento en nuestra mente. Y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Se está refiriendo a la edad de la iglesia. A nosotros. A los gentiles que tenemos la maravillosa y la increíble oportunidad de creer en este maravilloso plan y poder avanzar a la máxima cima a fin de poder descansar en el plan maravilloso a través de la percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Con esto terminamos la clase de hoy. Les invito a que se mantengan informados y aplicando. En lo siguiente estaremos estudiando un poco más sobre este tema. Gracias, Dios Padre, por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder conocer un poquito de tu plan. Te pedimos que vengas a hacer estas cosas claras, a fin que podamos aplicarlas en nuestro diario vivir. En el nombre de su Majestad Jesucristo.